Hola a todos, a todas, a todos. Bienvenidos al Museo Reina Sofía. Aún voces situadas más, voces situadas 34, cada vez que nos lo vemos a convocar, ¿no? Da vértigo, pero también da como mucha emoción y satisfacción de ver cómo este formato asambleario que convocamos para pensar los que consideramos temas urgentes nos sigue sirviendo, ¿no?, como un dispositivo de aprendizaje colectivo y os sigue sirviendo a las que venís a compartir con nosotras estas reflexiones. Yo soy Sara Buraya Bonet, trabajo en el Reina Sofía, Museo Tentacular, desde donde hace ya muchos años tenemos la suerte de haber desarrollado una serie de tramas afectivas alrededor del museo por la alianza y la colaboración y los afectos y los encuentros políticos pues con muchas colectivas, organizaciones, distintas redes que nos conectan bueno, pues a todo lo que sucede, ¿no?, en lo contemporáneo, en la actualidad y a todos, digamos, los desafíos y preguntas que este mundo cada día más complejo nos brinda, ¿no?, a pensarlo desde el arte, pero a pensarlo también desde otras prácticas humanas, políticas y culturales. Entonces, nada más por mi parte, daros la bienvenida, contaros que Voces Situadas surge de una de esas redes, espacios políticos, que es la Asamblea de Museo Situado, una asamblea donde participan, ahora creo que son 26, bueno, no me acuerdo del número, pero que se acaban de incorporar algunas colectivas, muchas colectivas del barrio de Lavapiés, aquí en Madrid, y algunas personas que trabajamos en el museo y pensamos juntas un poco, bueno, cómo crear vínculos entre el museo y el barrio, ¿no?, que este sea un espacio realmente atravesado por lo que pasa aquí en servicio de las comunidades y de la ciudadanía organizada, y donde los saberes de los movimientos sociales también penetran, ¿no?, al interno del museo. Y estoy aquí con Susana Moliner, compañera de Grigri Projects y miembro de la Asamblea de Museo Situado. Grigri viene también como sosteniendo los procesos de voces situadas con muchas de las colectivas también de la Asamblea. Así que nada, os doy la bienvenida, gracias por estar aquí, gracias a las invitadas que están hoy aquí y que nos ven también, bueno, y que se van a conectar también desde Nueva York y también desde Madrid, si no me equivoco. Y desde Los Ángeles, es verdad. Os saludamos, compañeras, pronto os daremos pie. También deciros que en el Zoom podéis intervenir con vuestras preguntas, reflexiones, interpelaciones. También lo haremos aquí cuando las compañeras que van a hablar hoy terminen, ¿no? Abriremos esa conversación. Nos reúne la urgencia de pensar, ¿no?, la terrible injusticia, las políticas de muerte y ahora la criminalización cada día, ¿no?, más intensa de las personas que deciden migrar. Y nada más, os dejo con mi compañera Susana. Vale, pues nada, muchísimas gracias. No me quiero alargar, simplemente comentaros que este espacio de trabajo, esta conversación que vamos a generar hoy, se ha trabajado de la mano de la RSA, de Alianza por la Solidaridad, SOS Racismo, y también con la Red Interlavapiés y Territorio Doméstico, que nos ha hecho ese enlace fundamental con las compañeras de Estados Unidos, ¿no?, que están pasando un momento muy complicado y que creemos que este momento de intercambio, ¿no?, y de generar estas alianzas, ¿no?, contra el odio, creemos que era muy necesario hacerlo antes, ¿no?, de la nueva ratificación de la nueva ley de extranjería, que a final de mayo, ¿no?, va a ser, y un poco también haciendo como ese balance, ¿no?, de 20 años, ¿no?, de la promulgación de 40, yo estoy 40, ya son 40, del 85, que se promulgó, y antes, no sé si habéis visto, ha habido unas imágenes que hemos ido recogiendo del archivo de Maloca, que tenía un precioso archivo de todas esas movilizaciones contra la ley de extranjería y la regularización ya, ¿no?, 40 años sosteniendo ese grito. Y nada, agradecer muchísimo a Pepa, a la que le hemos ofrecido la moderación, porque es alguien que nos gusta y nos da mucha, acoge muy bien y sostiene esta conversación sobre los derechos de las personas migrantes. Y nada, ya tanto Ana como Adela, que están aquí presentes en la sala, y a las compañeras que nos siguen desde Los Ángeles, desde Nueva York y desde Galicia, que está, y luego, en principio, Rafa de Territorio Doméstico se sumará también en esta silla que dejamos preparada. Así que nada, que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Ay, sí. Sí.
Bueno, pues la verdad que gustazo estar aquí con estas personas conversadoras, tanto presencial como virtual, ¿no? En esta 34 Voz Situada, con este título tan absolutamente provocador, porque mucho más provocadora e indignante es la realidad, ¿no? Ese vivir no es un crimen por el derecho a migrar, ¿no? Vamos a conversar esta tarde y a profundizar precisamente en eso, ¿no? En esta realidad intolerable que es el aumento de la criminalización de las personas migrantes y la consecuente amenaza de sus derechos y, en definitiva, de sus vidas, ¿no? Y vamos a hacerlo porque no podemos ni queremos naturalizar la necropolítica de fronteras. Hablaba ahora con Ana y, bueno, qué bien que podamos escucharla, y también hablaba con Abdel, y también qué bien que podamos escucharos, ¿no? Nos va la vida en ello, nos va la vida, les va la vida a nuestras compañeras, vecinas, amigas migradas, y nos va también a nosotros, los que no hemos migrado, a nosotras, nos va nuestra propia dignidad como personas y sociedades, y nos va a perdernos la riqueza de lo que es una convivencia en diversidad. El auge de los neofascismos, como sabemos, va de la mano de la guerra entre pobres y del miedo social hacia el otro, que no hace más que reproducir estructuras coloniales y racistas. Por eso, frente a los discursos del odio y las políticas de la crueldad que representa el Pacto de Migración y Asilo, el PEMA, que como sabéis ahora en mayo hará un año de su aprobación, y sobre todo prácticas, ¿no?, como las deportaciones masivas, qué bien poder contar esta tarde con las compañeras hispanas desde Estados Unidos, ¿no? Esas deportaciones masivas que se están ejecutando, ¿no?, de la mano de este gobierno loco, de este loco feroz que se llama Trump, ¿no? Y ante todo esto no queremos ser espectadoras pasivas ni cómplices. También en nuestro contexto, en España, se cumplen, como ha dicho Susana, los 40 años de la promulgación de la primera ley de extranjería, que aunque ha tenido sucesivas reformas, sigue condenando a la invisibilidad, a la sobreexplotación y a la criminalización de las personas migradas, que, como decimos, son amigas, son vecinas, son compañeras, son compañeros, ¿no? En el próximo mes de mayo, además, se va a poner en marcha un nuevo reglamento de extranjería que, aunque nos lo quieren vender como un avance, conlleva prácticamente a la desaparición de la protección internacional, ¿no? Por eso también es importante los marcos legislativos que hoy vamos a compartir, ¿no? Pero frente a todo esto, no hay otra alternativa que no pase por la organización, por la resistencia comunitaria y por el fortalecimiento de un movimiento activo que siga planteando demandas sociales, ¿no?, a través de campañas como la importantísima campaña de iniciativa de legislativa popular, ¿no?, impulsada por Regularización Ya, o campañas como la campaña Padrón por Derecho, impulsada por la red madrileña del mismo nombre y ahora ya también red estatal, ¿no? Y esto es así porque migrar no puede ser un crimen, migrar es un derecho, porque, como dicen las compañeras de territorio y de la red Interlavapiés, querían brazos, pero llegamos, dicen ellas, personas, y sobre todo porque no nos cansaremos de seguir gritando en las calles, como hacemos más o menos desde los años 90, y hay que seguir haciendo con más inteligencia colectiva, buscando más alternativas, ese dicho que queremos que sea un hecho de que ninguna persona puede ser declarada ilegal. Y de eso va a ir nuestra conversación, una conversación que es realmente un lujo tener aquí a mi lado, a nuestro lado, a Ana Vivam, que es madrileña, que es afrodescendiente, que es afrofeminista, que es consultora especializada en extranjería, en asuntos migratorios y en movilidad internacional, que forma parte también del espacio afro y que seguro que muchas la conocéis, como yo, que la conocía por leerla, por sus colaboraciones en la revista Contexto, en el programa Las Tardes de Radio Nacional y sobre todo también en Pícara Magazine. Pues un gusto de verdad tenerte aquí, Ana Vivam. También tenemos aquí a nuestro compañero Abdel Latif, Abdel para los amigos,
amigo de muchas amigas comunes, como son las compañeras de ELIN. Él es también un activista antirracista de ELIN, aunque ahora vive en Sevilla. Nació en Sudán hace 25 años. Trabaja actualmente en la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, en CEAR, y actualmente también estudia gestión administrativa. También Abdel Latif le habremos visto y le habremos conocido tanto en las marchas por la dignidad como en miles de vídeos y por las redes sociales, ¿no? Siempre con un discurso muy provocador y que nos urge a la justicia y a la solidaridad. Pero también al otro lado de las pantallas, voy a seguir recorriendo una línea por el Estado español, está con nosotras la compañera Soledad Lucero. Hola, Soledad. Soledad Lucero desde Galicia. Soledad es activista ecuatoriana, defensora de derechos, lleva mucho tiempo viviendo aquí entre nosotras. Es fundadora de la asociación Movilidad Humana, un espacio que busca apoyar y visibilizar las luchas de las mujeres migradas, pero es también secretaria de la Red de Mujeres de América Latina, que como todas sabemos, porque las conocemos mucho, es una red que promueve una visión decolonial, feminista e inclusiva, caracterizada por la diversidad de voces, desde los saberes comunitarios a los saberes académicos, y que lleva ya muchos años haciendo incidencia política entre nosotras, con nosotras, en la defensa de las mujeres migradas. Y mucho más allá, saltando las fronteras, que es lo que todas y todos queremos, tenemos también la suerte de tener a dos compañeras, a una compañera en Los Ángeles, en California, Marlene, nuestra compañera Marlene Nava Ramos, que es académica, que es investigadora, que es activista en temas de inmigración, que es profesora del Departamento de Estudios Chicanos y Latinoamericanos en la Universidad Estatal de California, y que se dedica a eso, a estudiar e investigar la economía política de la detención migratoria y la evolución de las cárceles. Su investigación sobre la abolición y la justicia migratoria está publicada en numerosos medios de comunicación. Muchas gracias, Marlene, por tenerte esta tarde entre nosotras. Pero también está nuestra compañera Heidi Torres. Heidi Torres también desde Estados Unidos, pero esta vez desde Nueva York. Heidi Torres forma parte de un movimiento que tiene muchas cosas que contarnos y que queremos aprender muchas cosas de ellas, como es el movimiento Cosecha, un movimiento no violento que lucha por la protección, la dignidad y el respeto de 11 millones de personas migrantes indocumentadas en Estados Unidos, ¿no? Una red de líderes y lideresas migrantes, de familias, de trabajadores y trabajadoras que se organizan y movilizan campañas locales y nacionales. Muchas gracias, Heidi, también por estar esta tarde con nosotras. Bueno, como veis, una gente estupenda, ¿no?, que nos va a ayudar a profundizar y ojalá que a poder tener alternativas concretas a esta criminalización. Por la circunstancia también que acontece en el Estado español, como es la puesta en marcha del nuevo reglamento de extranjería ahora en el mes de mayo, nos parecía, charlando juntas, que era importante partir quizá de eso, ¿no?, de los marcos legislativos que justifican esta criminalización de las personas migrantes, ¿no? Y en ese sentido, aunque esto va a ser una conversación abierta, que podemos intervenir cuando queramos, ¿verdad?, habíamos pensado que podía iniciar Ana el diálogo, ¿no?, con cómo es ese marco legislativo que supone el nuevo reglamento y qué incidencia tiene en la criminalización de las personas migrantes. Yo encantada. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias a todas las colectivas que han nombrado antes, que no sé cuántas son, por invitarme a estar aquí con todos vosotros y hablando de extranjería. Yo siempre que estoy en un encuentro como este, asambleario, que ahora mismo es muy necesario por la que se nos viene encima, me gusta distinguir dos vertientes, la vertiente legal y la vertiente política, que van en paralelo además y que todo el rato se van entrelazando en la materia de extranjería, porque son normativas profundamente politizadas. Tanto es así
que yo siempre digo que las personas migrantes interesan cuando al Ejecutivo le interesan para ser moneda de cambio y para que haya una instrumentalización constante. ¿Por qué? Porque es la población más vulnerable que hay ahora mismo en la sociedad. En el marco legislativo, lo que siempre estamos escuchando, esto de la ley de extranjería. ¿Qué es esto de la ley de extranjería? Es la ley 4/2000, cumple ahora 24 años, esta última. Y para que lo entendamos todos, la ley de extranjería es el tren y el reglamento de extranjería son los raíles por los que va a discurrir ese tren. Es decir, el reglamento es la aplicación práctica de la ley de extranjería actual. Esto a nivel estatal, porque a nivel de Unión Europea hay un montón de normativa también. Los ciudadanos europeos, incluso aunque tengamos un derecho a libre circulación, tenemos una serie de obligaciones cuando llegamos a otros países, y también hay un tercer nivel que es la normativa internacional. Existen pactos, acuerdos internacionales donde participan muchísimos países, donde se establecen pautas comunes a la hora de proceder en materia de extranjería y donde también se establecen otras pautas que, aunque afecten directamente a extranjería, tienen un carácter general, que es la normativa en derechos humanos, ¿no? Este es el marco completo. ¿Qué pasa en España? ¿Qué ocurre con la normativa de extranjería en España? Que nadie se engañe. La normativa que tenemos en extranjería está pensada para protegernos de los países pobres y de los países vulnerables. Que nadie se engañe. Cuando uno empieza a estudiar la norma, empieza a estudiar el reglamento, bien es cierto que es un arma de doble filo, porque dentro de la ley de extranjería y de su reglamento hay muchas opciones que efectivamente permite que las personas que vengan de fuera se puedan regularizar, bien sea desde el país de origen o bien sea aquí en España. Pero hay que rascar un poco más, ver cada una de las figuras del reglamento de extranjería para entender por qué se está considerando como un privilegio lo que es un derecho. Migrar es un derecho. Un señor que está en Gambia tiene el mismo derecho a venir a darse una vuelta por España que un señor que está en España y quiere darse una vuelta por Gambia. ¿Por qué el señor que está en Gambia tiene que pasar un auténtico vía crucis para conseguir un visado y yo, como ciudadana española, me puedo ir a Gambia cuando me dé la gana? Eso está en el reglamento de extranjería y eso está en la ley de extranjería. Yo siempre pongo un ejemplo, ya me están tildando de pesada, pero bueno, no queda otra con la que está cayendo y lo que tenemos enfrente. Desde el año 2008, el Consejo de Europa dio unas pautas internas donde decían que, pese a los 8 procesos de regularización masiva que ha habido en España, era conveniente que no se llevaran a cabo procesos de regularización generales, sino que se atendiera más al caso individual. Esa es una manera muy laxa de decir a los países que forman parte de la Unión Europea: controlen sus fronteras y vamos a ver si dejamos pasar a la gente que nos interesa. Normalmente la gente ahora mismo, las personas ahora mismo, en el rango de la población activa. Es una de las cosas que también vienen en el reglamento, ¿no? Desde el año 2008, qué casualidad, en un momento de crisis política y económica en España muy importante, no ha habido más procesos de regularización. En los 8 procesos anteriores se regularizaron a casi 2 millones de personas, porque era una época de bonanza económica, era una época en la que hacían falta brazos, hacía falta personas que llegaran a trabajar a todos aquellos empleos que los nacionales del Estado no queremos hacer. Esto se frena en el año 2008 y no vuelve a haber ningún proceso de regularización masiva. Pero, de repente en el año 2022 estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, se produce la ocupación de los territorios ucranianos por parte de Rusia y en menos de un mes se activa una directiva que llevaba 21 años inactiva, porque se están dando cuenta que hay un movimiento de ciudadanos ucranianos, que hay un éxodo como consecuencia de este conflicto, y pese a lo que nos recomendaba el Consejo de Europa para todos los migrantes extracomunitarios, en menos de un mes se activa una orden de protección temporal para que todos los ciudadanos ucranianos se puedan regularizar en España. Creedme si os digo que en los años que llevo de profesión yo no he visto nada igual.
porque se habilitaron centros en España exclusivamente hechos para la regularización de ciudadanos ucranianos. Se habilitaron teléfonos donde te atendían en ucraniano y en inglés. Yo jamás he visto en una oficina de extranjería ningún funcionario políglota. Y no es casualidad. No es casualidad. Se documentó a todas las personas que, como no puede ser otra manera, cuando huyes de un conflicto armado, pues sales con lo puesto y vienes como puedes. No pasa nada. Se habilitó a Interpol para que se pudiera documentar a todas aquellas personas que no tuvieran pasaporte. Esto lo oye cualquier persona extracomunitaria y le explota la cabeza. Porque sin pasaporte lo que te puede pasar es que te quedes más irregular de lo que estás o que acabes en un CIE. Pero voy más lejos. Se concedió además ayuda habitacional para todas las personas más vulnerables y un permiso de residencia inicial por 1 año con residencia y trabajo. Desde 2022 hasta ahora, estos permisos se han ido renovando sin necesidad de que presenten una solicitud de residencia, única y exclusivamente acudiendo a comisaría. Por favor, no entendáis que yo tengo algún problema, algún prejuicio respecto a esto. Creo que cualquier persona, como el compañero que es originario de Sudán, donde hay un conflicto que se ve que no le importa a mucha gente, cualquier persona que huye de un conflicto armado tiene derecho a que se le trate de esa manera. Cualquiera. ¿Por qué ocurre con Ucrania y no ocurre con Sudán? ¿Por qué ocurre con Ucrania y no ocurre a lo mejor con Colombia? O con Venezuela sí ocurre también, perdonadme, iba a decir Venezuela, pero Venezuela pasa exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la normativa está pensada para protegernos de los países pobres, para protegernos de los conflictos, porque no interesan ahora mismo que estas personas entren y se regularicen. ¿Por qué Ucrania se interesa? Yo he escuchado respuestas de todo tipo a esto. Hay quien me dice: bueno, pero es que les tenemos aquí al lado, son muy parecidos a nosotros. Yo soy española, yo cada vez que me pongo delante de un ucraniano, pues la verdad, parecido no tengo. Culturalmente, con una persona del este de Europa, pues tampoco. De nuevo entran los intereses geopolíticos, donde interesa proteger a un país como Ucrania y donde nos da exactamente igual lo que está pasando en Sudán y lo que está pasando en el Congo. Esto forma parte de la normativa en extranjería. ¿Qué es lo que viene ahora el 20 de mayo en este nuevo reglamento? Bueno, pues me gustaría daros mucha más información, pero lamentablemente a un mes de que se apruebe el reglamento, como estaba hablando antes con Pepa, los profesionales estamos todavía ciegas. Tenemos el texto del reglamento, hay muchas asociaciones que ya han presentado querellas contra ese texto, pero todavía no tenemos pautas ni criterios habituales que nos da la Administración sobre cómo proceder. De nuevo, la lectura de que extranjería, la normativa de extranjería, es el hijo perdido, el eslabón perdido, donde vale todo, donde hay un nivel de discrecionalidad alarmante, donde ante situaciones iguales, de expedientes iguales, nos podemos encontrar soluciones completamente distintas. Y a mí me gustaría también trasladar que esa legislación no solo afecta al migrante que entra en el país, sino que empieza en el país de origen. Entrar en España no es tan fácil como la gente cree. Depende de qué país venga. Ya habíamos visto que Ucrania lo tiene facilísimo. La gran mayoría de los migrantes de la población latina que entra, por ejemplo, entra por el aeropuerto, que nadie se piense lo contrario. Pero la gran mayoría de los países negroafricanos tienen extremadamente difícil la tramitación de un visado para poder entrar a España. No pueden salir del país. Creedme si os digo que es toda una maratón, no solo la consecución de los papeles y la tramitación de la documentación que pide cada consulado. Dicho sea de paso, cada consulado va por libre. No hay una unificación de criterios en la diplomacia española. En los consulados que hay en Senegal, por ejemplo, si hay 4, dentro del propio país, cada consulado tiene su criterio, puede pedir los requisitos que considere oportuno. Ahora mismo no tengo todos los países en la cabeza, pero creo que solo hay 4 países de todo el África Negra que no necesitan un visado para poder entrar en España. Es decir, la normativa en extranjería estatal ya empieza en el país de origen. Y la presión que sufren estos países para poder migrar por los motivos que te dé la gana, porque estamos
con la imagen del país pobre, necesito salir. Oiga, que es que hay gente que a lo mejor quiere estudiar en otro idioma, o que hay a lo mejor personas que quieren conocer mundo, o que les da la gana migrar porque es un derecho y lo puedes hacer donde corresponda, siempre que cumplas unos requisitos que, digo yo, deberían estar basados en la equidad, ¿no? Esa normativa que afecta a la persona que está en estos países, ojo, porque ya en el país de origen afecta a la persona española que quiere llevar algún trámite o hacer algún tipo de trámite. No sé si habéis oído este famoso término de la carta de invitación. Es un documento necesario que se hace en policía, que se requiere en determinados países para que la persona que va a entrar a España, no necesariamente a quedarse, simple y llanamente para estar de vacaciones. Tiene que ir a policía, tiene que informar a policía quién eres, dónde vives, piden hasta las escrituras de la casa, de uno, para demostrar que la persona que entra en España, pues oye, a estar un mes, 20 días, lo que le otorga el visado, se pueda quedar en un domicilio. Bueno, pues la normativa en extranjería incluye cosas como estas. Si transcurrido el periodo del tiempo que se le permite a la persona extranjera estar en España, se queda aquí porque dice, oye, voy a probar suerte, resulta que la persona que ha tramitado la carta de invitación está incurriendo en un delito de trata de personas. Y se te planta la policía en el domicilio. Hola, buenas tardes, tenemos constancia de que don fulano de tal ha pasado su estancia aquí en el país y usted tenía una carta de invitación donde se hacía responsable de esta persona. Y claro, la persona que abre la puerta se queda temblando y nos llama al despacho diciendo, oye, que me quieren poner una multa entre 600 y 6.000 euros. Esto está incluido en el reglamento de extranjería. Si lo buscáis, lo vais a encontrar. Ved cómo el alcance de la normativa en extranjería condiciona la vida de las personas. Pero volvemos a los países de origen que quieren entrar en el país que consideren oportuno por los motivos que les dé la gana y tenemos que volver a la presión que están sufriendo. Porque la migración irregular no surge de la nada, surge de la imposibilidad de llevar a cabo una migración regular, de poder obtener un visado, de poder llevar a cabo un permiso de estudios, de poder reunirte con tus familiares en España o de poder darte un paseo si te da la gana. Uno no se levanta por la mañana, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con las personas en los CIES, y dice, pues voy a ver si me recorro el desierto de Libia, a ver si me esclavizan, a ver si me matan o a ver si me juego la vida. No es así. No es así. En la mayoría de las ocasiones es la última alternativa que tienen y que dicen, oye, mira, bien porque estés en un conflicto armado, como digo, bien porque Camerún ahora mismo no tiene ningún conflicto armado. Y yo conozco a muchas personas que han querido venir a Europa, es un país francófono además Camerún, con lo cual pueden venir a España, pero también pueden venir a Francia si quieren a completar sus estudios o a lo que les da la gana. Y es realmente difícil conseguir el visado. Es decir, lo que pasa en las fronteras no es casual. Está motivado y presionado por el primer mundo y lo peor, está legitimado por la normativa en extranjería, porque las devoluciones en caliente son legales. Porque si un señor entra de forma irregular por la frontera y tiene derecho, según la normativa internacional, a que le asista un traductor, me entra la risa a mí de pensar en esto, pero bueno, a tener asistencia letrada para poder llevar a cabo o poder formalizar su solicitud de asilo. Son derechos que están contenidos en la normativa internacional en materia de derechos humanos. Estas personas entran por una valla y con suerte, y digo con suerte en muchos casos porque les puede costar la vida, salen por la otra. Y aquí no pasa nada. Cuando digo que les puede costar la vida es porque tenemos que ir... Córtame cuando quieras, Pepa, ¿eh? Sí. Perdón. Bueno, deciros que no es casual, que la normativa en extranjería es circular, luego ahondaremos en estos puntos, y que el impacto está en el país de origen y en el de España. Quiero que tengáis claro esto para empezar. Luego en el diálogo seguro. Muchas gracias. Sí. Si os parece, vamos a conectar con nuestras compañeras desde Los Ángeles y desde Nueva York, también en este tema, ¿no? O sea, ¿qué normativas legales ahora mismo están legitimando el horror que está pasando en Estados Unidos con las personas migradas que llevan a lo mejor allí un montón de años currando
y enriqueciendo la vida y la convivencia de este país. No sé si queréis empezar, por ejemplo, la compañera Heidi o la compañera Marlene, ¿vale? ¿Os parece? ¿Seguimos con los marcos legales? La que Hola, queráis, Marlene o Heidi. Hola. ¿puedo comenzar? Buenas tardes a todos los que están ahí. Qué rico que puedan compartir en persona. Yo estoy desde acá, al área de Nueva Jersey, Nueva York, y puedo compartir, gracias a la compañera que habló primero. También está Marlene, así que también te voy a dejar espacio para que tú puedas compartir más de tu punto de vista y experiencia. A nosotros acá estamos, creo que es como una zona cero, diría yo, Nueva Jersey, Nueva York, en lo que es redadas de trabajo. Ya se usaba la policía y los jefes, los patrones, para intimidar a los trabajadores indocumentados, porque ese es el término que usamos acá, ¿verdad? Trabajadores sin documentos, que han vivido acá por muchos años o que acaban de llegar en los últimos 2 años de América Latina, de diferentes partes del mundo. Y vemos ya que ya se ha hecho difícil sobrevivir a los trabajadores que no tienen documentos acá, realizan los trabajos, igual en España me imagino, ¿no? Que nadie quiere tomar, los más difíciles, y son víctimas de la explotación laboral. So, aparte de la explotación laboral, ahora tenemos que estar luchando en contra de la persecución de inmigración, de ICE, que decimos acá, ¿no? Lo vemos también en el área desde que entró la nueva administración, estamos viendo redada de trabajo donde vas a ver trabajadores, perdón, agentes de inmigración ir a una factoría, a un lugar y pedir documentos a todas las personas, ¿verdad? Y hay un video que ustedes pueden ver en las redes sociales, acá me imagino que han visto, donde solo preguntan que todos tienen que mostrar papeles. ¿Y cómo tú muestras papeles, verdad? ¿Cómo muestras tú que una persona está legal o ilegal? Entonces empiezan recuerden en el video, uno de los agentes de la inmigración pregunta: muéstrame los papeles que cargas en tu bolsa. No quiero que mandes una foto de alguien, ¿no? Entonces, ¿quién carga su pasaporte o su partida de nacimiento para probar ciudadanía a Estados Unidos? Entonces, aparte de eso, lo que mencionaba la compañera, deportaciones masivas, también es un encarcelamiento masivo, y Marlene puede tocar un poquito más. Ahorita las corporaciones que corren centros de detención están invirtiendo aún más en esto, lo ven como un negocio, ¿verdad? Cada persona que es detenida es persona que es dinero para el sistema, ¿verdad? Cada persona que está detenida es dinero para ellos, solamente nos ven como mercancía. Estamos viendo también la represión en las organizaciones y los activistas. Cuando una persona es detenida, nosotros nos movilizamos, no hacemos una campaña, empujamos a los políticos para que también apoyen en la liberación de una persona. Pero ahorita no podemos hacer nada de eso porque hay una persecución a los activistas, y cuando la persona es detenida, no la mantienen en el estado o en el área donde está, sino que la mandan a otras ciudades o estados de acá más conservadores, donde hay jueces más conservadores, más antimigrantes, que van a negar fianza, que van a negar cualquier tipo de petición que hagamos para que la persona pueda salir de detención. Entonces, antes había algunas cuantas formas, como había fianza, había un parol, había diferentes formas en las que la persona podía salir, pero como ellos quieren mantener a la persona dentro detenida para generar más dinero, han eliminado esas opciones que tenían los inmigrantes. Ahora una persona está pasando más tiempo en inmigración porque también ya no hay jueces. Esa administración está cortando los números de jueces de inmigración, lo que hace que el proceso de una persona de unos 6 meses dure 1 año, 2 años. Entonces es encarcelamiento masivo que le hacen a nuestros cuerpos. También no hay apoyo legal. Hay una escasez de abogados pro bonos, abogados privados que no quieren tomar casos porque saben que es muy difícil. Hay mucho miedo en la comunidad de trabajadores inmigrantes que han estado luchando en las calles diciendo sin papeles, sin miedo, que es una consigna que es muy viva acá en los movimientos de base. Y ahora la gente dice, sí, tengo un poco de miedo a salir, ¿no? Porque aparte de lo que está pasando, estamos viendo las nuevas implementaciones que quieren hacer de registro para todas las personas que han estado en el país por más de 2 años, que han sido indocumentadas, que entraron irregularmente, ¿verdad? Entonces la gente dice, chinga tu registro, ¿verdad? Como decimos, o al carajo el registro, porque lo que queremos es una forma de intimidar y perseguir a los trabajadores. Entonces vemos que todo esta
todas esas propuestas estatales y federales que están haciendo están empujando a los trabajadores inmigrantes a las sombras para que no sigan luchando por sus derechos, para que no hablen en contra de la explotación laboral. Y aquí viene también la educación política, ¿verdad? Y popular, porque durante los últimos 4 años el sistema hace lo que el sistema hace, ¿no? Poner a trabajadores pobres en contra de otros trabajadores pobres. Es que es con culpa de los venezolanos que acaban de llegar, es culpa de los inmigrantes que acaban de llegar de África, de otros países, ¿no? Decían, es que ellos no se comportan, ¿verdad? Ese de crear esa narrativa de el buen y el mal inmigrante. Entonces, ha tomado mucho también en nuestros movimientos sentarnos a hablar con la comunidad, tener conversaciones donde de lo que la gente ve, ¿verdad? En los noticieros, en la propaganda antimigrante que dice, no, o es que al principio decían, solo van a deportar a los que tienen un récord criminal, ¿verdad? Pero yo como soy buen inmigrante no me va a pasar nada. Y vemos que la criminalización es para todos, ¿verdad? Porque todos cruzamos una frontera y por eso, o entramos de una forma irregular y por eso nos ven como una amenaza, ¿verdad? Como cucarachas que nada más van a estar aquí en el país. Entonces, hemos visto ese cambio de narrativa, ¿verdad? En la comunidad, al decir, aquí nos viene la criminalización es pareja para todos. Aunque seamos trabajadores pobres, vemos que el sistema, le enfatizamos a la comunidad de que todos somos trabajadores pobres. Todos tenemos que estar en contra de un sistema que busca explotar nuestra vida, nuestra mano de obra, nuestra salud, a beneficio de construir más centros de detención, de expandir centros de detención norte y sur, las deportaciones, porque necesita la mano de obra inmigrante, ¿verdad? Pero el mismo odio que ellos tienen, ¿verdad? Y su agenda, y quieren seguir su agenda. Entonces aquí viene la comunidad a decir, no, tenemos que unirnos todos, ¿verdad? No importa si llegaste hace 6 meses o 20 años en este país, todos aquí estamos luchando por una protección permanente, ¿verdad? No a la persecución y tampoco al abuso laboral. Y se lo puedo pasar a Marlene también para que comente un poco más. Muchas gracias, Heidi, y buenas tardes, buenas noches, y buenos días desde Los Ángeles. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Es muy lindo compartir este espacio, aunque sea virtualmente. Y yo, para seguir el comentario a la compañera Ana y a Heidi, uno de en términos de las leyes, es a veces un poco confuso para tal vez los extranjeros y las personas que están aquí en los Estados Unidos ver que, o nos estamos dando cuenta que realmente nuestras leyes siempre han sido anti-inmigrantes. Nosotros en los 1960 desarrollamos una ideología supuestamente progresiva y una ideología cultural más que nada, que éramos supuestamente un país de inmigrantes y de una manera somos un país de inmigrantes porque el inmigrante es el respaldo económico de este país. Sin el inmigrante no hay un país de los Estados Unidos. Pero lo que hemos visto ahorita con la administración actual es que no es una administración que siga leyes o que que esté siguiendo ah, las leyes. Más que nada, él se está basando en ideología, así sea de una manera muy política, que ataque y tenga motivación política para represar a los activistas y organizadores y organizadoras. Y la otra parte que también se puede ver es que, bueno, la última vez que en los Estados Unidos se vio una ley donde se regularizó a mucha gente, a la comunidad inmigrante, era en 1986. Y esa fecha es importante porque también viene después de varios años de negociación entre partidos políticos y grupos en los Estados Unidos, donde se ve la nueva estructura económicamente en los Estados Unidos y el movimiento para el perdón que se me traba la lengua, pero neoliberal. Y ay, no sé qué, se me traba la lengua. Mi primer lenguaje fue en español y soy hija de padres inmigrantes, pero casi no tomo este tema en español.
y sí, hice unas cuantas de notas, pero anyway, se me traba todavía la lengua en español cuando Te en este entendemos tema. muy bien, te entendemos fenomenal. Sí. Entonces, específicamente en este momento, en los 80s, aunque apenas nos hemos dado cuenta que comienza este sistema de carcelamiento desde los 80s, y al principio vemos que la mayor parte de ese sistema es específicamente dirigido para personas de la raza negra aquí en los Estados Unidos. Se criminaliza a toda la población y poco a poco hemos visto que esa misma criminalización que se ve contra las razas minorías y la población trabajadora aquí en los Estados Unidos se comienza a usar también contra la población inmigrante. Y siento que también en el 2008 es cuando se ve esa expansión durante el receso económico aquí en los Estados Unidos, se ve una expansión de detención, de encarcelamiento inmigratorio aquí en los Estados Unidos. Y poco a poco nos vamos dando cuenta que este sistema de encarcelamiento viene comenzando desde los 1980, incluso comenzando con al finales de la década de los 70. Y también ese es un sistema racista que, igual como fue dirigido contra la raza negra aquí en los Estados Unidos, también fue dirigido contra los inmigrantes caribeños negros que venían a los Estados Unidos en esa época, haitianos y cubanos. Y pronto de esos entró también hubo una onda de inmigrantes de El Salvador, donde igual los Estados Unidos ya no reconocía a la población inmigrante como refugiados, porque ellos estaban huyendo, o por lo menos los Estados Unidos interpretaba que estaban huyendo de los gobiernos que ellos estaban tratando de instalar en estos países, donde ellos estaban huyendo de los países que tenían el apoyo político y económico de los Estados Unidos. Entonces, en los Estados Unidos, aunque se había desarrollado supuestamente leyes progresivas para la inmigrante, se comienza a cerrar a las fronteras y se comienza a cerrar la posibilidad de tratar de regularizar el estatus de muchas personas inmigratorias. La última vez que se vio ese tipo de ley fue en 1986. Hace mucho tiempo ahora, y desde entonces hasta lo actual, las leyes inmigratorias, en vez de ser una ley migratoria, lo que ha hecho este país o el Congreso específicamente es incluir consecuencias antimigrantes, consecuencias de registrón, donde se Ujú. le quita gracias, Heidi, donde se le quita los derechos a la población a la población inmigrante, pero en leyes domésticas, en leyes que supuestamente son anti el crimen, y prácticas, de policía. Entonces, ha sido un movimiento, tal vez uno puede decir despacio, pero que se ha sido fortaleciendo en las últimas décadas, y ahora con el presidente actual, a él no le importa nada de leyes. Él no está actuando de una manera donde se le respeta a la justicia, donde se le respeta a lo que viene siendo a los derechos que todavía tienen la población inmigrante por estar aquí en este país. Entonces, una de las compañeras me había comentado que la estrategia de mandar a todos los compañeros venezolanos y salvadoreños a la prisión seco en El Salvador fue una estrategia que no, llegaron por una manera de coincidence o serendipitousness, donde no lo habían planeado muy bien, pero le cayó bien como estrategia al último momento, porque es una de las maneras son como este país o este presidente puede quitarle lo último de las leyes que le queda o los derechos que le quedan a la población inmigrante que se ha ido disminuyendo entonces, en los últimos 40, 50 décadas. Bueno, lo dejo ahí, se puede hablar más, hay muchos paralelos en términos de las leyes entre España bueno, yo diría toda Europa y también aquí en los Estados Unidos, que mientras hemos visto el movimiento hacia el ah, neoliberalism, ¿cómo se dice eso en español? Al Neoliberalismo. al neoliberalismo, pero a la misma vez se ha visto,
un encarcelamiento a la población inmigrante. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ahora lanzamos una pregunta de Latif, pero ya podéis contestar. Si te parece también, contestas tú, Soledad, y ya vamos conversando, ¿vale? Frente a todo esto, ¿cómo se organiza la comunidad? ¿Cómo se resiste? ¿Cómo se propone? ¿Cómo se desobedece? ¿No? Desde la experiencia de los colectivos donde estáis, en concreto tú desde Elin y desde más organizaciones donde eres activistas, ¿cómo se pone en marcha la protesta, el cuidado, la desobediencia? Bueno, pues primero muchísimas gracias por la invitación y por todos los colectivos que han organizado y estoy la verdad muy contento de estar aquí para poder hablar sobre estas causas tan necesarias y muy importantes que los tenemos aquí al lado, pero miramos siempre del lado porque como la gente que dice lo que no me atraviesa a mí, pues no tengo que hablar de ello. Entonces, si realmente algo le está afectando a una sola persona dentro de esta sociedad y no hablamos de esto, eso quiere decir que realmente ese es un problema de la sociedad, no es un problema de la migración. Y los migrantes que estamos aquí no podemos nosotros resolver este problema solo, sino que necesitamos este apoyo colectivo, que todos nos pongamos al lado para poder, ¿no?, nosotros luchar contra esta justicia. Hablando sobre este tipo de discriminaciones, yo podría especificar dos tipos de discriminaciones que los inmigrantes encontramos aquí en España, donde vivimos, ¿no? Primero, la discriminación social, que incluye el acceso a la vivienda, a la búsqueda del empleo, las condiciones infrahumanas laborales y todas esas cosas. Y luego la discriminación institucional. Y esto es lo que es más complicado todavía, ¿no? Cuando llegamos, primero, nos dan bienvenido de esta manera, que nos señalan directamente de ilegales. Entonces, esa es menuda forma, ¿no?, de dar bienvenida a los inmigrantes. Cuando llegamos ya entramos en esta trauma, que es una lucha constante, y no os podéis imaginar con lo mucho que los inmigrantes resistimos para poder simplemente tener un papel donde pone que tienes autorización de trabajo o de residencia aquí en España. Esto lo luchamos tanto y la verdad es que es algo muy agotador. Y nosotros, pues, desde Elin lo que trabajamos, ¿no?, para poder enfrentar esta injusticia, primero, denunciamos cualquier tipo de injusticia. Cualquier tipo de injusticia nosotros le denunciamos y le planteamos cara a todo tipo de injusticia que hay. Para que haya una justicia, pues lo que tenemos que hacer es enfrentar cualquier tipo de causa que está aquí pasando, ya sea en Elín, en Ceuta, en Madrid, donde sea, ¿no? Nosotros lo que hacemos es esto. Y hablando de esto, claro, como yo, si vengo desde Elín, yo estaba en Ceuta. Elín, que está en Ceuta, ¿no? Para que os hagáis una idea, es una ciudad muy pequeña que está en el norte de África. Entonces, cuando llegas a Ceuta y ves esta valla, que es inhumana totalmente, una doble valla que tiene 10 metros de altura, más sensores de ruidos, ¿no? Cuando uno se acerca, directamente le llega la señal a la Guardia Civil de que alguien se ha acercado a la valla y les devuelvan. Hablaba Ana hace un rato de las devoluciones en calientes. Esto yo lo he vivido en primera persona. Yo he intentado 14 veces para llegar sola a España y en el 15 ya he podido lograr. Y en estas 14 veces obviamente entraba en el territorio español,
pero claro, llegas, incluso si te escondes dentro del bosque, te van y te buscan, te sacan y te devuelvan directamente a las autoridades marroquíes. Es así, es exactamente así. Aquí hay una puerta, ¿no? Entras y te lo abren y te devuelven directamente por ahí. Entonces, y las autoridades marroquíes son como todavía más exigentes y más groseros, la manera en la que tratan a las personas cuando les devuelven, sobre todo desde el territorio español, el hostigamiento y el castigo que les dan es algo terrible, es algo terrible. Y luego, lo que hacen, llevar a esas personas que han entrado, llevarles a la última punta del país para impedir que no vuelvan más. Entonces, es como una persona migrante con unos escasos recursos que tienes para poder llegar, es como, jolín, es muy difícil. Si llegas hasta la frontera de Ceuta o de Melilla y te devuelvan otra vez hasta Oujda, Oujda es una ciudad marroquí, ¿vale? Pero luego, ahora no solo a la gente le llevan hasta Oujda, sino hasta el desierto de Argelia. Y de Argelia ahí les llevan al desierto de Níger. Entonces ahí les dejan a la gente y hay muchísima gente que dejan su vida ahí, que esto no se habla nada. Es que a mí me sorprende muchísimo cuando aquí nos cuentan siempre de las cifras que llegan y no sé qué, pero ¿qué pasa con los que no llegan? Que hay la mayoría de la gente que piden sus vidas en el mar Mediterráneo y en el desierto, que hay cantidades de gentes. A mí en febrero de 2022 me devolvieron hasta Argelia, que estaba, obviamente, he llegado en el territorio español, en Ceuta, y nos devolvieron. Éramos un grupo de casi 150 personas que cada uno llegó de su manera, ¿no? Que hacía su intento individual, pero nos juntaron todos y nos metieron en un bus y nos llevaron hasta la frontera de Argelia. Y nos dejaron en un desierto que tuvimos que andar una semana para llegar a una ciudad argelino. Y desde ahí, claro, en el desierto, con el frío y con hambre, obviamente, no nos dieron nada en este momento y no les dan hasta ahora a nadie. Hay muchísima gente que pierde la vida. Nosotros creo que luego, como nos dispersamos, llegamos como 7 personas. El resto no lo sé, si habrán llegado o habrán muerto o habrán vuelto, no se sabe. Entonces, esta ya se queda en el olvido, ¿no? Entonces, hay alguna pregunta siempre, ¿no? ¿Por qué los inmigrantes, sobre todo los que vienen de África, por qué luchan tanto para llegar solo a España? Es que no queremos nosotros, cuando nos preguntan, ¿no? ¿Por qué no llegáis de manera legal? Nos gustaría a nosotros, la verdad, nos gustaría muchísimo llegar en un avión así y aterrizarnos aquí en Barajas y luego irnos donde nos da la gana. Pero claro, nos podemos, hay muchísima gente, casi todos, si no lo hemos hecho en primera persona, tenemos una persona en la familia o un conocido en común que tenemos que haya intentado pedir un visado para llegar a Europa y se les ha denegado. Entonces, el visado, pues te piden todo tipo de requisitos que sea, incluso la nómina, incluso te piden, no sé, ahorros bancarios y todo tipo de requisitos. Y luego te lo deniegan sin ninguna justificación. Ni siquiera te dicen el motivo el que ha sido denegado. Leía un artículo donde ponía que la Unión Europea recauda 130 millones de euros por denegados, por visados denegados anual. Entonces, con tanto dinero ¿qué es lo que hacen? Nos dice que queremos ayudar, ¿no? a regularizar la migración, que la gente llega de manera legal. Lo que hacen es fortalecer más las fronteras y para que no lleguen, a poner más vigilación en el mar Mediterráneo. Claro, les apoyan como a países como Libia, Túnez, con barcos gigantísimos
para rescatar, ¿no? Entre comillas, para rescatar a esta gente. Y a países como Marruecos, como Mauritania, pues hacen acuerdos para que hagan una vida imposible para las personas que llegan. Que claro, como Marruecos, Mauritania y Níger, eso como son países transitorios para los migrantes, entonces se les hace la vida imposible poder llegar. Entonces, cuando nos hablan mucho de la migración, ¿por qué no nos hacemos también esta pregunta? ¿Quién regula la migración cuando va al sur, ¿no? Cuando la migración viene del sur al norte, queremos regularizarlo y queremos que venga de manera ordenada. Entonces, ¿por qué quién ordena la migración cuando va del norte al sur? No, nadie lo ordena. Entonces, como siempre cuando se habla de, no sé, derechos de migración, lo que viene, ¿no?, contemplado en los derechos humanos, que todo el mundo tiene derecho a libre circulación. Esa libre circulación no está pensado para todo el mundo, está solo pensado para el mundo occidental en concreto. Porque si vas desde aquí, en cualquier sitio que sea, un billete y ya está, llegas donde quieres. Pero claro, en cambio, si vienes desde ahí, es imposible. También vimos en el verano pasado, cuando Pedro Sánchez hizo la gira ¿no?, que fue en países como Senegal y Mauritania, Marruecos, claro, que estaba negociando con ellos como para encontrar una manera a regularizar esta migración, ¿no? Los migrantes que llegan de esta manera, que vamos a regularizarles y hacerles trámites más fáciles para que desde Marruecos o desde donde sea llegan a España de manera regular. Entonces yo digo, ¿y qué pasa con senegaleses, mauritanos y marroquíes que están aquí, que están también buscando la misma, ¿no? Lo mismo que están buscando es tener simplemente esos papeles en regla para poder trabajar, para estar aquí de manera digna. Entonces, si realmente no somos capaces de regularizar a los que ya están aquí, ¿por qué entonces vamos a buscar para ir? Eso es una mentira, ¿no? Simplemente lo que hacen es fortalecer más todavía, hacer acuerdos de readmisión, que cuando desde aquí vamos a deportar a la gente que llega aquí de manera irregular, para que esos países lo aceptan sin que haya ningún problema. Entonces, es un problema muy grave que estamos enfrentando. Así que lo que decía yo al principio, ¿no?, que tenemos que juntarnos muchos colectivos y todas esas cosas para alzar la voz, para que haya un cambio real. Soledad, y desde tu colectivo, desde Movilidad Humana y desde la red de mujeres latinoamericanas que lleváis tanto tiempo trabajando, ¿cómo abordáis estas situaciones? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo practicar la desobediencia, el cuidado, la revuelta? Cuéntanos, gracias. Gracias, buenas tardes. Para nosotras es un honor poder estar en este espacio desde nuestras voces, desde nuestras cuerpos, pudiendo compartir con aliadas y aliados todas estas problemáticas que realmente cruzan por las vidas, ¿no? Así que desde la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe, nuestro abrazo, apapacho, sororo y sostenido comunitario para seguir haciendo resistencia. El transitar desde nuestros cuerpos, porque el territorio tierra se quedó allá, pero sí desde nuestros territorios, cuerpos y de nuestras voces. Por eso el agradecimiento profundo para que en estos espacios y en estos foros podamos tener nuestras voces para poder compartir este transitar es muy importante. Empezar a hablar del reglamento de extranjería para nosotras es importante porque creemos que está pensada desde todavía estas miradas interseccionales, porque escucharle hablar al compañero de su proceso de migración me hace todavía temblar el cuerpo y me hace poner la voz
y las entrañas con mucha resistencia, con muchas pensamiento de seguir resistiendo por eso, porque no es lo mismo migrar siendo afro que ser de la Via Yala. Cómo somos ciudadanas y ciudadanos de segundas y de primeras, dependiendo de dónde nos encontramos, de dónde venimos. Y estas miradas de este reglamento de extranjería que tiene una lógica colonial que convierte nuestras vidas, ¿no?, en mercancías, ya veníamos escuchando a las anteriores ponentes, Ana y Dé, cómo se repite en los territorios, y da igual que sea en Estados Unidos como que sea aquí en España. Y cómo se nos cuenta que esta reforma de la ley de extranjería va a ser algo potente, algo bueno, cuando se enmarca dentro del paraguas de los reglamentos europeos de la ley de extranjería, y está muy claro con todos estos discursos de derecha, de odio y xenofobia que siguen alcanzando en todos los territorios. Entonces, nosotras queremos seguir pensando y seguir organizándonos desde las miradas como sujetas políticas de plenos derechos, como personas con voz, historia y dignidad, por supuesto. Nosotras entendemos que esta reforma no va a ser de justicia, nos encontramos, ya se ha hablado, pero sí quiero citar aquí a las personas en movilidad humana que nos encontramos como solicitantes de asilo, y cómo estas solicitudes de asilo van a perpetuar o van a seguir haciendo esas miradas a no derechos, ¿no? A no derechos, y cómo millones de personas después de este reglamento el 20 de mayo se van a encontrar en una situación de indignación y de no posibilidad de ser personas de plenos derechos, y nos vamos a encontrar en una verdadera, estamos muy preocupadas haciendo el análisis de qué es lo que va a pasar después del 20 con las personas solicitantes de asilo. Le vamos echando sobre todo ahora nosotras también queremos hacer el enfoque de hacer el proceso de migración siendo mujeres, implica también una circunstancia, ¿no?, compleja, porque se pone en juego maternidades, porque muchas venimos siendo mujeres, primero para que luego puedan alcanzar el alcance migratorio nuestras familias, y cómo esta perspectiva, esta vida siendo mujeres migradas tiene un enfoque muy concreto en el tema de regularización, en el tema de acceso a derechos como salud también, a vivienda, y por supuesto enfrentar violencias, entre ellas la violencia de género, porque obviamente la violencia institucional la estamos viviendo. Nos preocupa mucho cómo esta ley también va a permitir, sigue permitiendo el tema de los CIES, ¿no? Y cómo desde estas lógicas supremacistas, estas prácticas siguen siendo el espejo de racismo globalizado que vamos teniendo, donde criminalizan nuestros cuerpos. Nosotros como Red de Mujeres de América Latina y el Caribe queremos resistir o intentamos resistir desde la memoria ancestral. Para nosotras es importante estar desde nuestros orígenes y el saber comunitario que traemos en nuestros cuerpos. Desde la red estamos intentando organizarnos desde el amor radical, desde la rabia transformadora en acción colectiva. Nosotras no entendemos las luchas desde el individualismo, nosotras estamos convencidas, y así lo veníamos manifestando en todos los trabajos, en todas las acciones, en toda la incidencia política que venimos haciendo en todos estos años. Estamos organizadas en todo el territorio nacional, somos 16 organizaciones que formamos la Red de Mujeres de América Latina y que ponemos a disposición y que ponemos en común los saberes, no solo académicos, que también, porque somos académicas, pero también los saberes de vida, porque nosotras lo que traemos de nuestros territorios implica sabiduría, y esta sabiduría que muchas veces se desconoce, porque si no es una sabiduría académica, no es una sabiduría. Por tanto, creemos que es importante poner en común, y así lo hemos venido haciendo en estos años que venimos organizadas como Red de Mujeres de América Latina y el Caribe. Nuestro movimiento no solo denuncia, sino que también propone políticas de justicia migrante, cierre de los CIES y mejoras en la ley de extranjería. Cuando hablamos de mejoras a la ley de extranjería, siempre proponemos, de hecho, el proceso de regularización. Ya como todos somos conocedores, todas somos conocedores de este proceso, ha sido luchado, originado
y potenciado desde las plataformas de personas migradas. Seguimos en ese proceso, no se ha reconocido esta lucha que mantenemos todavía desde la plataforma de regularización ya, ¿no? Y creemos todavía en estas propuestas. Estamos muchas compañeras que venimos de estas resistencias que ya en esas regularizaciones anteriores que conseguimos, muchas han estado en estos encierros que veníamos teniendo y desde ahí creemos que esta regularización, aún seguimos empujando para que esta regularización se dé. A nivel internacional también hacemos incidencia. Articulamos nuestras luchas y visibilizamos estas luchas en espacios institucionales como por ejemplo el Parlamento Europeo o el Comité de la CEDAW, en donde nuestras voces, vivencias y propuestas políticas están expuestas en investigaciones que están allí desde nuestras propias experiencias. Creemos que esto es interesante porque somos como estas iniciadoras de propuestas reales para estos cambios, porque creemos que debemos estar en estos espacios y para eso estamos articuladas, para llegar a estos espacios. Y sobre todo, creemos en el tejido asociativo. Creemos, vuelvo a repetir lo que dije hace un momento, el poder estar articuladas, el poder tener aliadas, aliados, el poder hacer conversas como estas, conversatorios como estas, en donde nos podamos escuchar, en donde podamos debatir y en donde las propuestas que nosotras planteamos no sean vistas desde arriba hacia abajo, ¿no? Sino desde la horizontalidad, porque creemos que cuando nos escuchemos desde esa forma horizontal y podamos hacer propuestas comunes, podremos hacer de verdad propuestas de alternativas que puedan hacer transformaciones en el territorio en el donde nos encontramos. Desde la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe, no solamente hablamos porque creemos que derechos, aunque no se visibilicen, decía el compañero, de lo que no se habla, no se ve, y estamos totalmente convencidas, venimos haciendo incidencias políticas en derechos sexuales y reproductivos, que para nosotras como mujeres, ¿no? Es un espacio que de pronto medio está vetado. Estamos trabajando en empleo del hogar y los cuidados, por ejemplo, en donde mayoritariamente somos mujeres migradas, pero nuestros derechos sexuales y reproductivos se quedan invisibles y eso es un derecho también y que creemos que nosotras podemos poner encima de la mesa todas estas voces, porque por ejemplo, muchas no entendemos que ponernos crema en el cuerpo es un derecho reproductivo y cuando nuestros cuerpos están cuidados, cuando nuestros derechos están protegidos, podemos de manera comunitaria seguir haciendo estas reivindicaciones y estas propuestas de alternativas de cambios a estos derechos que vemos cada vez más pues no escuchados, no vistos como lo que somos, como personas en dignidad. ¿Cómo nos articulamos y por qué nos articulamos de esta manera? Porque hemos visto que es la única alternativa. No creemos que exista más alternativas que el proyecto comunitario. Si nuestras voces no están definitivamente estructuradas como tejido, para nosotras es importante el tejido para hacer la resistencia a las hermanas afrodescendientes, perdón, africanas y afrodescendientes, se tejían en sus cabezas trenzas que ahora, bueno, no utilizamos para modas, ¿no? Para nosotras es muy particular el tejido. Eran rutas de escape cuando se vivía en la esclavitud. Por tanto, el tejido desde África hasta el Abya Yala, porque no nos gusta hablar de Latinoamérica, sino del Abya Yala, que es un territorio sin fronteras, el tejido articula. Nos gusta mucho hablar de los tejidos, porque los lemas que mantenemos es que juntas somos fuertes, pero tejidas somos invencibles. Esta necesidad de entender que el tejido va a producir transformaciones es importante, pero hay que entenderlo. Así que agradecemos los espacios en donde se nos invita y en donde se nos escucha desde las voces y de estas miradas horizontales para provocar, producir, plantear acciones, debatir, discutir acciones, porque somos ciudadanas y ciudadanos de plenos derechos. Entonces, la pregunta, Pepa, que nos hacías con respecto a cómo nos organizamos desde esta manera, nos autogestionamos también, porque aunque muchas de las organizaciones que pertenecen a la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe son entidades que, por supuesto, tienen muchas capacidades de presentar propuestas y proyectos, sabemos que muchas veces incluso estas propuestas que presentamos a las administraciones son perversas, como casi en todo lo que personas migradas hacemos. Nos gusta
hablar también de no inmigrantes ni de emigrantes, nos gusta hablar de movilidad humana, porque cuando hablamos de movilidad humana, también estamos hablando de los retornados, que son personas gallegas, por ejemplo. Yo me encuentro en Galicia y la población de Galicia es elevadísima, por ejemplo, en Coruña, y la misma población de Coruña que en Venezuela, ¿no? Entonces, hablar de movilidad humana es evitar el estigmatismo que venimos teniendo cuando hablamos de inmigración y hablamos de vienen a quitar, vienen a saturar, vienen a robar, hablamos de que somos personas y transitamos en territorio y que las mismas personas españolas en su momento tuvieron que emigrar, por lo tanto el proceso de migración no es distinto y no podemos olvidar esos procesos. Mi abuelo, por ejemplo, se fue a Ecuador llevándose un hueso de jamón que iba poniendo en el barco hasta llegar a Argentina. Por lo tanto, el proceso de migración no es desconocido. No podemos evitarlo, no podemos olvidarlo. Los procesos de migración han sido, son y van a ser. Otra de las cosas que como red planteamos es que aquí estamos, aquí nos vamos a quedar y aquí queremos hacer dignificar y queremos dignificar nuestras vidas. Por tanto, yo no me voy a alargar más, creo que he explicado, he intentado explicar de forma muy gráfica, muy cercana, muy amorosa, nuestra resistencia que nace desde el amor para la transformación. Recordemos, juntas fuertes, Gracias. tejidas invencibles. Muchas gracias. Sí. Sí. Yo creo que tenemos todos muchas ganas de hablar, pero no sé si os parece que, puesto que además hay personas conectadas desde tan lejos, que nos permitamos la licencia de, aunque sea en una frase, brevemente hacer una última ronda, ¿vale? De las personas que estamos en mesa presencial o virtual, en una sola frase. Por ejemplo, cómo podemos fortalecer esta alianza contra las fronteras, ¿no? Igual que hay una internacional del odio, del capital, del racismo, del colonialismo. O sea, en una frase que diríamos cada una de la mesa presencial o virtual, cómo podemos fortalecer nuestras luchas globales contra las fronteras, ¿vale? ¿Te parece, Ana? A ver, una frase es complicado, pero desde la colectivización, desde la comprensión de que migrar es un derecho y que dentro del derecho administrativo no existe el concepto de delito. La migración irregular no es ilegalidad. ¿Cómo? Me estoy yendo de la frase ya. ¿Cómo lo, venga, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, desde mi organización Espacio Afro, la protección a la persona migrante que está en situación irregular, porque es una población extremadamente vulnerable. Hay que protegerla administrativamente, hay que informarla, hay que protegerla también jurídicamente, decirle cómo puede estar, cómo puede vivir y cómo se puede organizar. Y para el resto de personas, fomentar la información, la conciencia y desmontar los bulos, porque la información es poder y ese poder ahora mismo está en manos de muy pocos y muy desalmados. Heidi y Marlene, en un par de frases breves, ¿cómo podemos fortalecer las luchas contra las fronteras, el racismo, la criminalización? Si queréis empezamos por California o por Nueva York, donde queráis. Dale, Marlene. No, supongo que podemos seguir teniendo este tipo de encuentros. Ha sido muy lindo escuchar de todas, señoras Soledad Lucero, Ana y el compañero. Fue muy poderoso lo que comentaron y siento que se necesita más espacios virtuales. Ahorita con la situación política que tenemos aquí en los Estados Unidos, no se nos hace muy difícil a todas viajar. Pero se necesita más encuentros y convocatorias como estas. Por lo menos aquí en los Estados Unidos siento que también la solidaridad nos ha enseñado que no es necesariamente un movimiento orgánico, que se tiene que crear, que se tiene que desarrollar. Lo que sí es orgánico es o lo que hemos visto que es muy fácil, am, donde la división y la separación entre las diferentes comunidades. Y siento que para crear solidaridad se necesitan más espacios como estos y conocimiento, más educación popular, donde también nos podemos dar cuenta que mi liberación, la justicia para personas de mi generación está atada con
con la justicia de los pueblos inmigrantes o y los pueblos de minorías aquí en los Estados Unidos, que el racismo y el tratamiento que se ve hacia las otras comunidades tiene impacto con el tratamiento, así como yo de ser mujer y aunque sea de la segunda generación. Necesitamos más espacios como estos virtuales, o en persona aún mejor, para seguir con una red solidaridad al nivel internacional. Sería muy lindo. Acogemos la propuesta, gracias. Haydn, Gracias. te aplaudimos. También de acuerdo con lo que compartió la compañera Marlene, ¿no? Tener más espacios para poder compartir, porque ese mismo sistema que ustedes, opresivo, ¿verdad? Que viven ustedes en España, en toda Europa, lo vemos en todo el mundo, en todo proyecto colonial. Para nosotros también es muy importante, como movimiento siempre decimos, sin manos no hay obra, ¿verdad? Y que invitamos también a los otros trabajadores que no son trabajadores inmigrantes, ¿verdad? Que nos veamos nosotros mismos también y que seamos reconocidos como parte de la clase trabajadora. Es muy importante recordar al migrante que una vez que tú estás ahí, que haces con tus manos, laboras con tus manos, tú también eres parte de una clase trabajadora que es explotada y que esos ricos y estas personas, los jefes, no quieren nada más dividirnos, separarnos a través de mensajes y narrativas antimigrantes. Para nosotros también es muy importante eso de la solidaridad, ¿no? Y practicarlo, ¿verdad? Es una práctica que invitamos a las compañeras y compañeros a seguir en el día a día. Decir, no porque no tengamos papeles no quiere decir que podamos ser solidarios, que podamos apoyar en otros movimientos y comprender las luchas que llevamos dentro de nuestros países, ¿no? Porque esa identidad no se pierde, solamente se lleva consigo, ¿verdad? A la próxima frontera. Acá también estamos implementando lo que es el boicot, ¿verdad? El decirle a la gente, no de no da tu dinero a las compañías o corporaciones que te van a deportar, ¿verdad? Que están financiando las campañas políticas de la derecha y estamos diciendo, si usted puede, no compre, no consuma. Recuerde el poder laboral que usted tiene como trabajador y eso es algo fundamental como parte de nuestro movimiento, la huelga, ¿verdad? La huelga de migrantes. Entonces, con todo lo que está pasando ahorita en los últimos meses, orgánicamente se han organizado un día sin inmigrantes y otras organizaciones y colectivos están viendo cómo se expande esto a más de un día que sea semanas, ¿no? Donde donde haya paro económico, no solamente la parte de nosotros como trabajadores inmigrantes, pero todos, ¿no? Que estamos sufriendo la explotación laboral, la escasez, la persecución política, ¿no? Porque ustedes han visto, ¿verdad? Ahorita muchos compañeros que son activistas palestinos, ya sea que vengan de otros países, están siendo encarcelados por hablar en contra del genocidio en Palestina. Entonces, nosotros también como trabajadores inmigrantes es cómo nos solidarizamos, cómo hacemos espacios de educación política donde podamos compartir lo que está pasando, ¿verdad? La gente pueda aprender más, ¿no? Porque igual no sé cómo funciona por allá, pero acá los mismos noticieros, ¿verdad? Y conllevan la misma propaganda en cada sección. De lo que quieren que escuchemos, de lo que está pasando, de lo que aquí se está criminalizando. Entonces, creo que ahorita lo que estamos viendo es cómo han utilizado la ICE, ¿verdad? Que hicimos inmigración acá, para perseguir a los activistas palestinos o cualquier persona que está hablando en contra del genocidio. Entonces, claro que da miedo, ¿verdad? Pero también da mucho coraje para seguir resistiendo y seguir, como decía la compañera, ¿verdad? Tejiendo en el movimiento esas relaciones que son tan importantes y las vamos a necesitar mientras resistimos en contra del sistema opresor. Sabemos de que las ONG, las organizaciones no nos van a salvar, es la misma gente. Por eso decimos, solo el pueblo salva al pueblo, ¿verdad? Solo el trabajador va a estar ahí luchando en contra de los jefes. Es muy importante para nosotros compartir eso y seguirlo, no ponerlo en práctica, porque vienen años muy difíciles y no va a terminar una vez que Trump salga de su administración, ¿verdad? Para nosotros como inmigrantes sabemos que ningún partido político tiene los intereses de la comunidad inmigrante acá, de los trabajadores inmigrantes. Entonces tenemos que seguir luchando para cambiar la narrativa, para que más trabajadores reaccionen, ¿verdad? Y se unan al movimiento y empiecen a militar, ¿no? También el cuidado que mencionaba la Soledad,
tan importante porque los niños están estresados acá al ver los comentarios que escuchan esos de los profesores o las noticias, ¿no? Las redadas que están habiendo, las deportaciones, el miedo que tienen. Hay se afecta a nuestra juventud, ¿verdad? Muchos jóvenes que tienen miedo por sus papás, hay las madres que ya estaban preocupadas por trabajar y poder cubrir la renta y los alimentos, ahora también están preocupadas, ¿no? Con todo lo que está pasando, si salgo a la calle, voy a la iglesia, si voy a dejar a mis hijos a la escuela, que me puedan detener. Entonces, es muy difícil lo que estamos viviendo, pero también estamos viendo la solidaridad y la resistencia colectiva en la comunidad inmigrante. Y eso también lo comentaban muchos de ustedes, ¿no? Cómo nosotros estamos resistiendo en contra de esto y lo seguiremos haciendo después de Trump. Venga quien venga, ¿verdad? Vamos a vencer. Muchas gracias. Gracias, Haydn. Claro que sí. Dos frases. ¿Cómo podemos luchar contra las fronteras así más globalmente? Pues mira, como primero desde él nosotros creemos que todo el mundo somos iguales, por lo tanto todos compartimos dignidad y los derechos de manera igual. Con lo cual, pues yo creo que tenemos que alzar la voz contra cualquier injusticia y no nos cansemos nunca hasta llegar a esta injusticia. También no a la marginación, no a la marginación, quiero decir que cuando nos exigen tanto de integrarnos, yo ya estoy hasta aquí de integración, pero luego, después de la integración, qué es lo que viene? Lo que queremos, ¿qué es después de la integración? Quiero decir que no tienen que contar con nosotros solo cuando les conviene, sino que lo quieran o no, ya que estamos aquí, formamos parte de esta sociedad, con lo cual queremos los mismos derechos que todo el mundo y queremos tener también nosotros la voz y podemos decidir en todo lo que le conviene, ¿no? A esta sociedad. Y también creo que es necesario crear más espacios como espacios donde compartir, sensibilizar y reflexionar, ¿no? Sobre los problemas que nos enfrentamos, ¿no? Diariamente, y luego pues no cansarnos nunca. Tenemos que sumarnos todos contra cualquier tipo de injusticia y luchar colectivamente, no individualmente. Porque cuando más nos sumamos, nuestra voz llega más lejos. Y ahora ya sí, Soledad, dos frases y ya pasamos la conversación al resto de la asamblea, ¿vale? Dos frases en la lucha contra las fronteras, dos ánimos, Es dos complicado cerrar iniciativas. con dos frases. Yo no quiero dejar pasar el tema de la palabrita de quiero integrarme, porque yo creemos, estamos convencidas que hermanas y hermanos, de verdad, yo cuando voy a comprar pan soy una mujer migrada y a mí nadie no me cobra los impuestos. Yo estoy integrada en este país. Lo que yo quiero estar es incluida, que es distinto. Por lo tanto, creemos que primero hay que reconocer las fronteras son coloniales. Segundo, que nuestras luchas son comunes y tenemos que romper esas fronteras donde quiera que estemos, porque compartimos opresiones comunes. Queremos fortalecernos como red, queremos que las aliadas, los aliados que están allí, nos vean desde forma horizontal, basada en la solidaridad común y no en la asistencia, porque queremos ser ciudadanas de plenos derechos. Queremos crear una estructura liderada, estructurada desde el amor y desde la resistencia, pero no desde la caridad. Queremos también tener unas pedagogías autocoloniales y con estrategias de sanación colectiva. Nuestra red quiere que nuestro mensaje sea claro, un mensaje que sea dentro del derecho y dentro de todas estas propuestas desde la horizontalidad, hasta que la dignidad se haga costumbre, compañeras y compañeros. Hasta que la dignidad se haga costumbre, claro que sí. Bueno, y ahora sí es el momento en el que los micrófonos van a circular, ¿vale? Para que toméis la palabra. No sé si Rafa, que estás aquí en la mesa, también quieres decir algo. Bueno, es el momento de que la palabra circule. O cualquiera, ¿vale? El ágil. Te van a pasar por ahí.
Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias de vos situado por eso acto. Yo voy a preguntar a Ana, porque como Pepa ha preguntado por el nuevo reglamento, voy a preguntarme con el nuevo reglamento. Está haciendo un contrato de 20 horas y 30 horas. Eso afecta especialmente a la gente, las personas, los inmigrantes, a sacar papeles. Yo me pregunto, ¿cómo se puede resolver esta situación? Porque eso es muy grave, porque yo también cuando hace una regulación 2004, cuando será el gobierno Zapatero, me cuesta un contrato 3.500 euros y aparte 1.000 euros, 4.500 euros. Me he sufrido con papeles 7.500 euros. Pero tiene nuevo reglamento, todos los colectivos estamos trabajando. Y Ana, como dice las palabras, porque yo creo que es muchos problemas la gente, situación para conseguir un contrato de 20 y 30 horas es imposible, porque la gente deja siempre el gobierno para mafia, para ganar dinero, ¿no? ¿Eso cómo resolvemos? Solamente quiero decir esto. A ver, es que por un lado está... Perdón. Más palabras y luego vamos contestando, ¿vale? Vale, yo una pregunta a las compañeras en Estados Unidos. Si podéis contar un poquito de qué está pasando, o sea, cómo ante este giro, bueno, es una larga historia, ¿no? Pero ante este giro nuevo de Trump, ¿cómo está afectando a nivel organizativo? ¿Se están organizando las compañeras de otra manera o esas redes se están fortaleciendo? Si podéis contar un poquito en términos eso de organización. ¿Hay alguna otra pregunta por aquí? ¿Comentario? ¿Por ahí? ¿No? Por aquí. Hola, quería saber la respuesta del mundo académico en Estados Unidos en contra de Trump, cuando, por ejemplo, el mundo anglosajón tiene muchos y muchas teóricas y teóricos de las fronteras abiertas, como Karens, por ejemplo. Entonces quería saber la respuesta académica en contra de Trump. Luego también el tema de este contraste entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en el tema de las deportaciones a El Salvador. Luego quería expresar las preocupaciones sobre la violación del principio de universalidad de los derechos fundamentales en España, sobre todo en particular el derecho a la salud en favor de, o sea, para las personas con discapacidad sin papeles, por ejemplo las mujeres sin papeles. Y luego, por último, pienso que para fortalecer la idea de las fronteras abiertas, tendríamos que enfocarlas en fortalecer el concepto jurídico de dignidad humana, que es un concepto jurídico y que es constitucional. Y sobre el tema de la integración, la propuesta es quitar Frontex, el proyecto Frontex, invertir todo lo que es en integración. Se quita Frontex, 10 millones al mes, pienso, cada estado, y se invierte todo en políticas de integración y creación de empleo para todas y todos. Eso es muy lineal, y que todos los derechos fundamentales son inherentes a la dignidad humana, y no como dice el Tribunal Constitucional, que dividió en el 2007 algunos derechos solo que son inherentes a la dignidad humana y otros no. Todos los derechos fundamentales son herramientas que garantizan la dignidad humana. Si no, a lo mejor podemos empezar a contestar ya. Sí. Yo le quería, a ver, es que has abierto un melón muy interesante. Por situar un poco a la gente, la gran mayoría de las personas que se están regularizando en España la hacen a través de una figura que se llama el arraigo social.
El arraigo social tiene una serie de requisitos, entre ellos, el principal, demostrar que has estado 3 años en el país, con independencia de que estés regular o irregular. Pero junto a estos requisitos y un montón de documentación más, se pide, como dice el compañero, presentar una oferta de trabajo. Una oferta de trabajo que ahora se va a modificar con el nuevo reglamento, pero que hasta entonces se pedía que fuera una oferta de trabajo de un contrato indefinido con 40 horas semanales. Para poder presentar este expediente, no es solo presentar el contrato y ya, hay que presentar toda la documentación de la empresa. Impuestos, situación en la seguridad social, situación en la agencia tributaria, actividad de la empresa, para ver si esa empresa es viable para poder contratar a esta persona. ¿Realmente se cree que una persona migrante que en muchas ocasiones no domina el idioma va a tener acceso a un contrato de estas características y la empresa se va a tomar la molestia de llevar a cabo todo este trámite para contratarle? Pues rara vez. Entonces pasa lo que dice el compañero. Sé que me estáis grabando, espero que sepáis editar esto, que no quiero ir presa. Hay un mercado negro donde la gente consigue contratos, donde la gente consigue citas. Cuando uno va a comisaría y no hay citas para hacer su huella, de repente aparecen otras personas que consiguen las citas. Y es que hasta ahí puedo leer porque no puedo leer más. Lo que dice el compañero, creo que te gastaste unos 7.000 y pico euros, ¿he entendido? En 2004. Bien. Sí, ahí voy. Ahí voy. Ahora, como gran novedad del reglamento de extranjería, se va a permitir que el contrato, en vez de ser de 40 horas, va a ser de 30 horas. O sea, es una mejora increíble, pero vamos más allá. Puede ser de 20 horas si tienes a un menor a tu cargo. A mí me gustaría saber un contrato de 20 horas con un menor a tu cargo. Y la última novedad que se está vendiendo como algo increíble es que antes con el reglamento actual, tuvieras un contrato de 40 horas, de 30 horas o de 20 horas, tenían que pagarte el salario mínimo interprofesional. Trabajaras 40 o trabajaras 20, tú tenías que cobrarte tus 1.000 y pico euros. Esto era impepinable. Ahora, con el nuevo reglamento, la gran novedad es que va a ser proporcional. Si trabajas 20 horas, te van a pagar la proporción del salario mínimo que corresponda a las 20 horas. Y si trabajas 30 horas, si el salario mínimo son 1.100 y pico, pues te van a pagar en proporción a las 30 horas. Esta es la gran novedad del reglamento de extranjería. Entonces, esta figura del arraigo social se va a modificar y va a haber unas opciones nuevas consistentes en, primero, de los 3 años que se pide de estancia en el país, se va a reducir a 2 años. Se va a mantener esta figura del arraigo con contrato, se va a llamar arraigo sociolaboral y se va a abrir una nueva figura que es el arraigo social, que no va a precisar de tener un contrato de trabajo, pero sí va a precisar de que se haga un informe de integración social. Temblando estamos con este informe de integración social, porque si no se va a pedir contrato ni se va a pedir vínculo con español, yo no sé qué van a pedir en ese informe. Esas son algunas de las figuras que entran nuevas. Entra otra figura nueva también dentro del arraigo, en la cual, si puedes garantizar que no tienes contrato, pero que tienes vínculos con un ciudadano extranjero en España que acredite que tiene medios económicos para echarte una mano, véase con certificado bancario, moneda euro, no sabemos qué cantidades se van a pedir exactamente, también puedes estar exento del contrato. Todo esto está por definir y estas son las grandes novedades que trae el reglamento de extranjería. Quería hacer un pequeño apunte a la compañera, a Soledad, que ha hecho una anotación importantísima. Los grandes damnificados del nuevo reglamento de extranjería son los solicitantes de asilo. Ya le adelanto a la compañera y a cualquiera que estéis aquí, los solicitantes de asilo, la gran mayoría que no pueda demostrar que ha presentado un recurso y que tiene una resolución en firme denegatoria, se va a quedar irregular. El tiempo que han estado como solicitantes de asilo en España, que es una situación regular que les permitía trabajar, en el momento en el que entre el nuevo reglamento no va a computar como estancia en el país. Y hay una figura nueva que es el arraigo de segunda oportunidad.
Perdonadme que sea tan pragmática, pero es que yo vengo del barro. El arraigo de segunda oportunidad va a permitir que todas aquellas personas que hayan estado en situación irregular y que por motivos que no sean de orden público, una condena penal o que la hayas liado muy parda, te vas a poder regularizar si acreditas un mínimo de estancia, exceptuando a los solicitantes de asilo, que tampoco se van a poder acoger a esta opción. Entonces, compañera Soledad, yo, por supuesto, y mi organización Espacio Afro, estamos a disposición de todas, todos y todes que necesiten asesoramiento en este sentido, porque para la protección internacional se va a poner la cosa muy fea. Solamente puntualizar, Pepa, rapidito, a ver si puedo. ¿Puedo? Sí. Solamente puntualizar, lo sabemos, y de hecho no sé por qué no estamos en la calle peleando esto, porque esto es un atentado gravísimo a las vidas. Son millones de personas que el mismo reglamento ha permitido para que luego ahora no puedan ni siquiera presentar esos arraigos. Es terrible lo que va a pasar después del 20 con millones y millones de personas solicitantes de asilo. Sí, así es. Las compañeras, la pregunta que habían hecho por ahí, si nos podéis contar un poco cómo os estáis organizando, ¿no? Si se han fortalecido las organizaciones, un poco la situación en ese sentido desde Estados Unidos. Ya puedo compartir brevemente. Acá nosotros también hemos cambiado, especialmente la forma de comunicación, ¿verdad? Sabemos que WhatsApp, Facebook no son, todos tienen un mismo dueño y están compartiendo información al gobierno de nuestra actividad, ¿verdad? Entonces hemos decidido cambiar a otras aplicaciones de mensajería y texto, llamada, perdón, que sean más seguras, encrypted. No sé cuál la traducción sería en español. Pero estamos usando ese tipo de comunicación para más seguridad. También implementando, cuando la gente va a protestar o hacemos algo, de conocer sus derechos, saber lo que está pasando, si la persona está saliendo del país y todavía no es ciudadano americano, regresarse otra vez, revisar bien su red de comunicación, tener un plan en caso de que una persona sea arrestada. En las comunidades, cuando tenemos junta, tratamos de hacerlo ahora a través de Zoom o otra plataforma virtual, porque la gente tiene miedo de salir y esa es la realidad que estamos viviendo ahorita, ¿no? De organizarse. Entonces, sí, hay más personas interesadas en conocer lo que está pasando, en involucrarse, tanto aliados y camaradas que quieren apoyar. Y siempre enfatizamos eso, no queremos solamente aliados, queremos camaradas que estén dispuestos a luchar con nosotros por una liberación colectiva. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Ya vivimos la primera administración de Trump y vimos cómo fortalecimos los movimientos de base, ¿verdad? Cómo la gente quería buscar conocimiento, un espacio para poder aprender y militar y luchar. Y eso es lo que estamos haciendo. La otra forma que ya había mencionado es bastante enfatizar organizar a los trabajadores, especialmente si hay una redada de trabajo, que los trabajadores exijan a los jefes que no den acceso a inmigración, que protejan a los trabajadores en caso de que es detenido, que conecten a las familias con organizaciones y recursos. Lo voy a dejar ahí en cuanto a eso. Sí, estamos viviendo bastante surveillance masiva, ¿verdad?, por parte del gobierno en nuestra actividad de redes sociales. So, tenemos que tener cuidado, especialmente cuando mencionamos a Palestina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas en contra del gobierno, lo que estamos haciendo, es muy importante, es ser cuidadoso. Eso le decimos a los compañeros. Marlene, te lo paso a ti para que puedas compartir también un poco más. No, lo sumaste muy bien, Heidi. La otra parte que quiero comentar, o creo que hubo una pregunta sobre la cuestión académica o de la universidad, y en la misma manera que comentó Heidi, se ha visto el mismo tipo de actividad en las universidades, donde se ha, de una manera también cerrado, o no cerrado, pero nos hemos escondido, o nos estamos escondiendo de una manera más intencionalmente en términos de cómo nos estamos organizando en la universidad. Ahorita los profesores, aunque han llegado al nivel de tenure, no sé cómo traducirlo en español, pero en la universidad, cuando uno llega al nivel de tenure, aún así los profesores que tienen ese rango profesional todavía tienen el riesgo de ser despedidos por parte de la universidad. Entonces, es obvio que la administración, no solamente para la represión contra
la oposición al genocidio de Palestina, de Gaza, pero también está atacando a la universidad y a los profesores, a los estudiantes, porque es una estrategia donde se puede represar a todo el país. Entonces sabemos que la administración actual no le importa en términos de ideología, ellos no necesariamente son un país que está apoyando al Estado de Israel, sino que están tratando de crear un país donde hay una represión total y la universidad un espacio importante para seguir organizándonos, así como personas, especialmente los estudiantes y las personas que así me siento yo, persona joven, por lo menos en los Estados Unidos siempre ha estado al frente de la lucha para la justicia social aquí en los Estados Unidos. Y el otro espacio importante creo que para esta administración viene siendo la cuestión de el tema de journalism, de ay, perdón, que se me va todas las palabras, am, ajá, el tema sí, de los reportantes y la, deme- la manera en cómo podemos diseminar información correcta y actual de lo que está pasando. Entonces, ya estamos en la etapa, en la etapa del fascismo aquí en los Estados Unidos y más que nada creo que se ve aún más las conexiones y el rol que tuvo los Estados Unidos en crear ese tipo de cultura en todo el mundo. No solamente de una manera nos está llegando ahora de una manera muy obvia, pero es algo que hemos estado marchando como todo el mundo en los últimos 40, 50 años. Y la represión al trabajador, al inmigrante trabajador que sale de su país, viene siendo al centro de todo este movimiento. Y sí, entonces eso, en las mismas maneras que comentó Heidi, que nosotros nos estamos organizando de otra manera más oculta, estamos tratando de tener más cuidado, porque la represión ahorita es de una manera de venganza, de una manera donde el presidente actual quiere causar caos, quiere como, display el pánico, quiere que todo el mundo vea el dolor y el miedo que está causando. Ahorita es un presidente que piensa que de esa manera también nos va a silenciar y represar. Pues muchas gracias, compañeras. No tenemos el tiempo a nuestro favor, pero esto nos deja pendiente seguir conversando, comunicaros nuestro aliento, nuestra fuerza, nuestra resistencia, sabiendo que estáis allá, que estamos acá, y nos deja quizá una deuda, que es una nueva voz situada sobre luchas globales contra las fronteras, el capital, el racismo y el nuevo reglamento en particular. Esa es una voz situada en particular. Muchas gracias a todas, muchas gracias a las compas que estáis allá, muchas gracias a los que estamos acá. Yo le pediría a Rafa si quiere cerrar. Rafa se va mañana a Colombia, también allí va a contactar con otras luchas. Si quieres cerrar el acto, Rafa, brevemente. Muchas gracias, Pepa. Nada, no, que gracias a las compañeras, a las ponentes y lo que se ha hablado esta tarde aquí es que tenemos que seguir con esa mirada global. Ya estamos, las migraciones o como les llamemos, yo creo que están dictadas ya desde este sistema que van a por nosotras y nosotres en cualquier lugar donde estemos. Y creo que es seguir resistiendo, pero de una manera colectiva, de cuidarnos, como decían las compañeras. Creo que estamos en peligro, hay muchas activistas que estamos en peligro y creo que lo más importante de todo esto, de lo que hemos hablado, es que sigamos viendo esta mirada global, sigamos viendo que este sistema va a por nosotras en cualquier lugar donde estemos, que las leyes ya están hechas, ellos lo han hecho de una manera que es para perseguirnos, criminalizar todo esto, pero yo creo que lo importante es que saquemos de esto es las voces de las personas migrantes y las voces de las personas no migrantes
que estamos viendo esto como una situación que van a por nosotras y estamos viendo las maneras de cómo resistir. Y eso también es importante. Es importante que nos veamos, que nos acuerpemos, nos cuidemos y además que veamos que lo que pasa en España, en Europa, en cualquier parte, es lo que está pasando en el mundo, porque es lo que el sistema ha hecho y que tenemos que cuidarnos y también crear resistencias colectivas, porque es de la única manera que podemos hacerle frente a todo esto. Y nada, migrar es un derecho y no migrar también es un derecho. Así que nada, muchísimas gracias, y a las compañeras de Nueva York, que ha sido muy, muy potente, porque creemos que esto tenemos que hacerlos ver, tenemos que informar cada vez más, tenemos que escucharnos para poder hacer y crear esas nuevas resistencias y esa resistencia, pero escuchando. Así que nada, gracias a todas y todes, y gracias, Pepa, por esta mesa. Y esto merece terminar como mínimo con un grito, ¿no? Compañeras, desde acá para allá, ¿vale? No sé si ningún ser humano es ilegal. 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 Ser humano es ilegal.